Vamos a través de la tecnología Zoom a establecer contacto con Pablo Nina, gerente legal de Yacimientos de Litio Boliviano, después de este anuncio que hacía YLB, que advertía que la no aprobación de los contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional provocarían un retraso de 10 años en el negocio de litio. ¿Cómo está, gerente? Qué gusto poder conversar con usted. Lo saluda Oscar Romero para todo el país. Buen día. Buenos días, Oscar. Un gusto igual participar por este medio de entrevista. Gerente, ¿cuáles son las principales razones por qué la Asamblea Legislativa Plurinacional no está aprobando estos contratos que desde todos los sectores señalan que sería el beneficio pues, para nuestro país de gran magnitud en torno a este recurso evaporítico que tiene nuestro país? Bueno, creo que la Asamblea evidentemente se está tomando su tiempo para poder analizar ambos proyectos de ley. Hemos tenido ayer una socialización justamente en la Cámara de Diputados, donde se ha explicado en extenso todos los contratos, se han respondido algunas dudas que tenían nuestros asambleístas. De la misma manera, igual mañana tenemos previsto hacer una socialización en Uyuni. Entonces, por nuestra parte sí estamos trabajando para que todas las dudas que puedan tener a nivel de asambleístas, y la población en general pueda ser respondida de manera adecuada. Ahora usted, gerente, señalaba a partir de todos los miembros de Yacimientos de Litio Boliviano que si no se aprueba en la Asamblea Legislativa estos contratos, pues se tendría un retraso de 10 años. ¿De cómo sacan este término de duración que afectaría al beneficio que está esperando Bolivia en torno a los recursos del litio? Hay que tomar en cuenta que estos dos contratos son producto de dos convocatorias, ¿no? En este caso estamos hablando de la primera convocatoria, que fue emitida en 2021. Nosotros creemos que va a retrasar aproximadamente ese lapso debido a, primero, el tema de la difusión que requiere la convocatoria, ¿no es cierto? También creemos que le vamos a dar un tiempo prudente a la empresa para que pueda presentar sus propuestas. Finalmente será pues una evaluación del cumplimiento del convenio que se tenga, es decir, nuestra salmuera probablemente tenga que viajar, digamos, a las facilidades de la empresa o probablemente tenga que traer una planta piloto modular acá a los salares que tenemos en Bolivia. Entonces, eso más el análisis de la información, más el desarrollo de algunos estudios ambientales que también se hacen en la zona, y otros estudios también que son complementarios como el tema del agua, etcétera, y más la negociación del contrato, más la aprobación del contrato en la asamblea y el periodo de construcción que tendríamos de la primera planta. Obviamente en todo ese tiempo se tiene esa afectación que tendríamos de un lapso estimado de 10 años, ¿no? Ahora, gerente, ¿no? Hay varios sectores que han cuestionado sobre todo el tema de los contratos que está haciendo YLB, el Estado boliviano, con estas empresas. Hablamos tanto en septiembre que se firmaba el contrato de CBC Hong Kong y por supuesto Uranium One Group de Rusia. Ahora, ¿cómo afecta que no se aprueben estos contratos en la Asamblea a la imagen país? Es decir, cuando hay sectores que cuestionan y dicen que no hay seguridad jurídica, que no hay seguridad legal en Bolivia para poder invertir. Ese es justamente un aspecto que nosotros observamos, ¿no? Tratan de equiparar el sector petrolero con el sector del litio cuando el government take o la participación del Estado que tenemos en el sector hidrocarburos siempre es criticado, ¿no? Entonces, un poco como que es no queda claro el papel que juegan esos analistas, ¿no? Porque finalmente no puedes pretender comparar el tema de litio con un escenario que siempre has observado, ¿no? Indicando que no era muy favorable para la inversión, etc. Respondiendo a tu pregunta en concreto, básicamente sí afecta a la imagen de la empresa como a la imagen del país, perdón, debido a que no genera pues certidumbre, ¿no? Como te dije, estas empresas han sido seleccionadas por la tecnología, por el know-how en procedimientos previos y básicamente se ha firmado un contrato con ellos, se ha negociado, se han pactado ciertos acuerdos
Entonces, el hecho de que la Asamblea no apruebe estos contratos, en definitiva, va a dejar muy mediada la imagen del país como un país abierto a las inversiones y que básicamente está esperando que los operadores puedan venir, implementar las plantas y despeguemos un sector estratégico que es para el país como es el litio, ¿no? Ahora, en la Asamblea Legislativa hay un discurso, ¿no?, de la gente que está poniendo trabas para que se aprueben estos contratos, que va en línea también de algunos analistas que señalan que estos contratos irían o serían desfavorables para el país. Ustedes, como Estado boliviano, YLB, ¿qué le responde a este sector cuando se habla de porcentajes en utilidades, cuando se habla del control que tendría el Estado boliviano sobre los recursos de litio? Básicamente hay que tomar en cuenta que las observaciones de este grupo de fundaciones y de centros ha ido mutando, ¿no? Ha ido evolucionando. Si hacemos un seguimiento de las observaciones, en una primera instancia se dijo que las empresas no iban a dejar tecnología para el país y con el comunicado que han sacado en los anteriores días, esa observación ha mutado y ahora es deja tecnología pero desfavorable para el Estado, una situación desfavorable para el Estado. Entonces creo que las observaciones no son del todo claras. Igual, o sea, el hecho de que los contratos entren en combo a la Asamblea les genera susceptibilidad, pero ese es un tema nada objetivo y es una apreciación subjetiva. Entonces nosotros creemos que los contratos sí son beneficiosos para el país. Aparte del Government Take, que tendríamos el tema de regalías, impuestos y demás, se genera en primer lugar una necesidad de empleo con la implementación de las plantas. Y lo mismo va a ser durante la operación de mantenimiento. Va a haber necesidad de mano de obra, personal calificado, servicios, infraestructura y un montón de elementos que van a dinamizar la empresa del sector y básicamente el departamento de Potosí y por ende del país. Adicionalmente a eso, está claramente reflejado en el contrato que va a haber una transferencia de tecnología y que va a tener una participación YLB, representación del Estado, en los beneficios de este contrato. Entonces, sí creemos que estos contratos son beneficiosos para el país y nuevamente, repetimos, es un área importante que genera movimiento económico para el país, ¿no? Y en torno a números, ¿qué porcentaje de utilidades se quedarían en nuestro país y cuál sería el control que tendría YLB para mantener estos contratos con las empresas extranjeras? Hay un fondo de distribución que es 51-49, 51% para el Estado, 49% para el operador, pero eso es después de que pagas regalías, pagas impuestos, pagas a las empresas que van a prestar el servicio aquí en Bolivia. Ese es otro elemento importante. A nivel laboral vamos a tener una participación del 85% de personal boliviano en la implementación y operación de las plantas. Entonces sí se va a dejar un know-how. Ahora, en lo que se refiere a control, evidentemente no se entiende, digamos, el concepto del contrato, ¿no? Porque dentro del contrato tenemos, primero, nosotros tenemos que aprobar un estudio de factibilidad para la implementación de cada fase de la planta. Entonces, vamos a hacer un análisis de los elementos ambientales, económicos y técnicos que requiera el proyecto. Ahí va una etapa de control de YLB como tal. Después tenemos anualmente en la implementación de la planta va a presentar un programa y presupuesto. Ahí el control va a ser básicamente a nivel de actividad y de presupuesto. Nosotros vamos a aprobar ese programa y presupuesto. Y durante la etapa de operación y mantenimiento tenemos un plan de operación y mantenimiento que igual se presenta anualmente. Entonces, en estructura, en elementos de control, básicamente tiene instrumentos a nivel técnico, económico, similares a los que tiene un contrato de servicios petroleros en el área hidrocarburífera, ¿no? Entonces, adicionalmente, por norma, obviamente, el operador no puede comercializar el producto en Bolivia. Entonces, nosotros, como parte de pago, le vamos a vender el carbonato de litio, ¿no? Ahora, gerente, ¿quién se hace cargo en temas de riesgos financieros y operativos? ¿Las empresas extranjeras? Y si es así, el gobierno boliviano, ¿cómo garantiza aquello? Sí, evidentemente el riesgo financiero está con ellos porque los contratos establecen que la retribución de todos los conceptos que están en el anexo financiero tienen que ser con el ingreso que genera el contrato o el producto comercializado.
Entonces, lógicamente, el Estado no pone ni un peso, digamos, en esa inversión y el operador está sujeto a que el contrato se mantenga financieramente por sí mismo, ¿no? Respecto del riesgo técnico, evidentemente, ambos contratos tienen una previsión, lo que se llama pruebas de rendimiento y periodo de estabilización. Si al culminar la implementación o construcción de la planta se hace una prueba de rendimiento, en esa prueba de rendimiento tiene que tener parámetros, el producto que salga de la planta, evidentemente, y otros parámetros de funcionamiento de la planta están estipulados en el anexo. Por consiguiente, si la planta no cumple con estos parámetros en cuanto al producto y en cuanto al funcionamiento, que es básicamente un carbonato de litio al 99,5% y una tasa de recuperación del 80% respecto de la salmuera, entonces se le da un periodo de estabilización al operador para que pueda ajustar, digamos, la planta. No hay que olvidar que la composición de los salarios a nivel global son diferentes, ¿no? Entonces, obviamente la tecnología tiene que ajustarse a la composición de esos salarios. Se le da un periodo de estabilización y si al finalizar ese periodo de estabilización tampoco cumple los parámetros, la empresa tiene que remediar todo el tema de la planta, lo desmantela la planta, remedia el lugar donde estaba la planta y el Estado boliviano no le paga un peso. Entonces, con esa explicación creo que queda claro que a nivel financiero estamos sujetos a la economicidad del contrato y a nivel técnico al funcionamiento de las plantas. Ahora, gerente, ¿qué opinión le merece las declaraciones del empresario boliviano Marcelo Claure, quien él hacía referencia también al litio y decía que, o proponía en todo caso, que están manejando mal esta lógica de poder sacar beneficios a los recursos de litio? Él daba una opción que era que el país debería recibir compensaciones, el 50% en efectivo y el otro 50% en acciones de las principales empresas tecnológicas del mundo. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes ante estas declaraciones? Bueno, no escuché totalmente las declaraciones del empresario, sin embargo, cabe mencionar que si la lectura, digamos, de las notas de prensa que tuve es adecuada, es correcta, él estaría proponiendo la comercialización de salmuera. Entonces ahí hay un par de elementos que seguramente por falta de conocimiento, tal vez desconocimiento del ámbito normativo en Bolivia, tendría un efecto. Por ejemplo, yo no estoy seguro en este momento si la comercialización de salmuera generaría alguna regalía para el departamento de Potosí. Por otro lado, se estaría sacando materia prima, que es justamente lo que en algún momento observaba Concipo y otros analistas, ¿no es cierto?, indicando que nosotros estábamos sacando carbonato de litio, estábamos vendiendo carbonato de litio que no era un producto industrializado. Entonces, si esa era la lectura en ese momento de los contratos, imagínense cuál debería ser la lectura de la propuesta de sacar una salmuera sin realizar ningún proceso de química básica o avanzada. Y por otra parte, si, digamos, la propuesta es concretamente sobre la salmuera, no estaríamos generando tampoco empleos, no estaríamos dejando la tecnología para el país y lo principal, no tendríamos un control sobre, primero, los precios de los productos que van a salir de esa salmuera, ¿no? Y tampoco tendríamos un control sobre los mercados. Entonces, me parece que la propuesta, digamos, probablemente no haya sido realizada con mucho conocimiento de la normativa que tenemos en Bolivia respecto de los recursos geopolíticos. Tenemos que recordar que conforme a la ley 928, YLB es la única facultad para explotar y para comercializar estos recursos. Ahora, usted hablaba al inicio de que si no se aprueban los contratos en la Asamblea Legislativa tendríamos un retraso de 10 años. En esa lógica, el empresario boliviano, Marcelo Claure, ha advertido que la importancia de que tiene que tener Bolivia en la prontitud de actuar para posicionarnos como un mercado global, pues va a permitir que por más que tengamos esos 33% de recursos de litio en el mundo, pues estamos todavía retrasados en torno a otros países que también poseen este recurso como Argentina, Chile, Canadá y parte de Estados Unidos. Sí, evidentemente, por eso es que es urgente la aprobación de estos contratos. Si, digamos, no logramos concretar estos contratos, básicamente estamos perdiendo por lo menos unos 3 a 5 años de
periodo de selección y periodo de negociación. Entonces, más la implementación de la planta es, como lo dije anteriormente, aproximadamente es unos 10 años. Lógicamente que ahorita estamos en un nivel de desventaja respecto al desarrollo de proyectos y al desarrollo también de contratos, ¿no? O sea, suscripción de contratos y entrada en vigencia de contratos. Sin embargo, nosotros como ILB creemos que con la agilización de estos contratos de implementación de la planta en estos 3 años que tomaría la construcción de la planta a partir de la aprobación de la Asamblea, podemos llegar a retomar una segunda ventana que se estaría viendo de unos 3 a 4 años de precios elevados de carbonato de litio en concreto. Se han hecho algunas consultas, digamos, a algunos forecasts. Estamos, por ejemplo, con el tema de Benchmark Metals Intelligence. Entonces, son tendencias que no solamente viene de una indexadora, ¿no? A nivel general, la industria prevé un elevado precio de entre 30 y 40 mil de aquí a unos 3-4 años. Entonces, la idea que manejamos como ILB es concretar la construcción de las plantas y comercializar aprovechando esa segunda ventana de precios altos que tendríamos en ese periodo. Muy bien, gerente, qué gusto conversar con usted. Estaremos convocándolo para más adelante en torno a este tema. Gracias. Un gusto, gracias a usted. Hasta luego. Estaba con nosotros Pablo Nina, gerente legal de Yacimientos de Litio Boliviano, señalando lo que ya había afirmado Yacimientos de Litio Bolivianos de la no aprobación, pues tendría un retraso de 10 años, beneficio que se pretende y que se espera en torno a los recursos evaporíticos de litio. Vamos a continuar con más en La Primera.